Siempre he estado desempeñando país. Así que los dejo en primer lugar. Unas gentes bailan dentro de mí, pero no tienen la culpa. Porque la culpa está en nuestro... Yo soy Vania, de otra cosa más larga que lo comentar con el Vania. Aunque lo que se simule sea lo que no puede. Y gracias a Álvaro Sánchez, una rosca caminando por la cara de un cowboy. Unos logros que tienen muchas mejoras. Y un día me levanto sin alterarme a mí, que soy su Bienvenidos a Consentido. Hoy estamos disfrutando de una mañana súper rica con una compañía súper rica. Una compañía que hoy está con nosotros físicamente, pero que de muchas maneras y en muchos momentos nos puede acompañar sin que lo sepas, ¿eh? Porque tú no tienes idea en qué momento te está leyendo uno. Tal vez es en un momento de muchísima tristeza, en un momento de mucha alegría, en un momento de... Bueno, nos acompañas de muchas maneras, aún sin que lo sepas. Está con nosotros, la escritora Vania Vargas. Es que estamos aquí entre mujeres. Bienvenida, Vania, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Beatriz, qué gusto de verdad estar aquí con vos, conocerte. Sí, al fin. Al fin, vos, ahí nos hemos estado leyendo, Ajá. te he visto, te he escuchado, pero bueno, hasta ahora... Yo siempre te leo también, siento que te conozco. Qué alegre. Tienen que seguir a Vania en Twitter, es lo máximo. A mí me encanta leerte en Gracias, Twitter. gracias por la porra. Bueno, conocemos bastantes detalles de tu historia. Te cuento que en Consentido empezamos siempre por la infancia de nuestros invitados. Y de tu infancia conocemos algunos aspectos como que, bueno, sos de Xela, sos la hija mayor, viviste siempre rodeada de libros, tu mamá es maestra, tu papá siempre te apoyó, digamos, y te impulsó a ese mundo mágico y fantástico, tu abuelo leyó siempre, tu tío tiene una de las bibliotecas más grandes de Xela. Esos detalles conocemos, pero quiero que me digas como... ¿Qué más? ¿En qué cajón, de qué color, qué género literario tiene la infancia, tu infancia para ti? Híjole, mira, pues como, bueno, a mí la lectura me la inculcó pues mi tío, ¿no? Que te digo, Robin Rosell, que tiene esta super biblioteca, y yo empecé a leer lo que leía. Él todavía a estas alturas, que bueno, ya es una persona mayor, todavía es un fanático de la ciencia ficción, de la fantasía, y todo esto. Entonces a mí él empezó a pasarme género policíaco. Yo con él leí Sherlock Holmes, con él leí Edgar Allan Poe, todo este cuento fantástico, ¿no? Sin embargo, llegó un punto del camino en el que yo ya tenía otro tipo de necesidades, ¿no? O sea, tenía otro tipo de preguntas dentro de mí. Y entonces empecé a buscar también otro camino dentro de las lecturas, ¿no? Que ya me llevó a otros autores, pero sí empecé con la policíaca, con la fantasía. Y probablemente eso tuvo que ver con que luego empezaras precisamente con ese cubrir notas, de primero notas rojas y luego ya periodismo más profundo, pero probablemente por ahí empezó ese mundo que de algún lugar fue de fantasía en algún momento, pero luego se concretó a lo policíaco incluso. Sí, mira, bueno, definitivamente Octavio Paz decía que el periodismo es literatura a alta velocidad, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, de la lectura pasas a la escritura, de la escritura de repente, bueno, tenés la oportunidad de explorar varios géneros. Para mí el periodismo fue ese encontronazo con la realidad, ¿no? Vos salís digamos, de la burbuja de tu casa, vos salís de la burbuja de tu colegio, ¿verdad? Y de repente te encontrás con que la realidad afuera pues es bastante, pues es turbia, ¿no? Que es difícil. Y ese encuentro fue el que me dio a mí el periodismo, me dio la posibilidad de ver el lugar en el que estaba viviendo, de tratar de empezar a comprenderlo, ¿verdad? Y sí, en principio a mí me tocó cubrir notas rojas, ¿no? Tribunales fueron mis primeras fuentes. Pero a mí yo creo que ese encuentro me templó muchísimo, ¿no? Y de alguna manera es parte de la construcción de lo que ahora soy. Como que te baja los pies a la tierra. Totalmente. Y te dicen, no, si la sangre corre por acá todos los días. Hay mucho en tu literatura, hay mucho de sangre, y hay mucho de muerte, mucho de disparos.
¿Cuál es tu relación con la muerte? Porque es una página sí y una página no, casi. Pues mira, en este caso yo creo que, bueno, somos guatemaltecos, ¿no? O sea, la relación que todos tenemos con la muerte está ahí del otro lado de la puerta de tu casa, ¿no? Del otro lado de la ventana, vos oís las ambulancias todo el tiempo, vos abrís los periódicos y ahí está la muerte, vos miras un noticiero y ahí está la muerte. De alguna manera, sí, en algunas partes de mi literatura está eso, ¿no? Está ese tipo de encuentro, ¿verdad? Con esas cuestiones que nos rodean todo el tiempo y a partir de eso una reflexión más interna acerca de la muerte, ¿no? Sí, tenés razón. ¿Cuál es tu relación hoy con la iglesia? ¿Cómo se rompió también? Al romperse la burbuja también se rompe ese tipo de fantasía. Porque uno también se pregunta, pues chica, ¿y no que Dios es tan buena onda, pues? Sí, mira, bueno, como vos sabrás, como habrás leído, sí, en algún momento para mí, bueno, yo fui a la iglesia toda mi infancia, ¿no? O sea, a mí me llevaron a la iglesia y bueno, vos tenés dos opciones cuando vas durante toda tu infancia a la iglesia, o creces con una oposición total, digamos, a todas estas ideas, o creces creyéndote todas estas cuestiones, ¿no? Yo nunca tuve esa oposición, pero a mí me llevó a tener ese contacto con la fantasía, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, bueno, esas grandes historias como reales, ¿no? Entonces vos empezás a tener ese contacto con que hay cosas extraordinarias, cosas muy grandes que se escapan de vos que pueden ser reales, ¿verdad? Llegó un punto en el que bueno, sí tenés un cortón, digamos, con todas esas cosas, sin embargo, pues yo creo que sí yo necesito tecomates espirituales, vamos, en muchas ocasiones, ¿no? O sea, imagínate, vivís con una vulnerabilidad en un país como este, ¿verdad? Entonces, pero tenés otro tipo de relaciones, ¿no? O sea, te convertís en un ser, sí, espiritual, pero de otra manera, ¿verdad? ¿Y te persignás todavía? No, fíjate ¿Ya que nunca? No, nunca me he persignado. Porque a mí me pasa que pues esa ruptura ya pasó hace rato también, ¿no? Pero de pronto en algún momento así como de mucha ansiedad, para bien o para mal, me encuentro a mí misma persignándome y en algún momento lo renegué y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me persigno? Y después dije, no, pues es un símbolo para mí que me da tranquilidad. Es como, necesitamos como hacerte símbolos. así en la espalda No, un ratito, claro, ¿no? es que necesitamos todos esos símbolos. O sea, yo te digo, yo sí me he encontrado a mí misma a veces frente a un texto, frente a algo que tengo que hacer y pidiendo así, por favor, dame claridad, o sea, necesito poder hacer esto, ¿no? Entonces sí sí tenemos una conexión espiritual definitivamente, ¿no? Y echamos mano de ella de alguna manera, o sea, porque bueno, como seres humanos y como parte de la cultura tenemos esa necesidad de símbolos, ¿no? Esa necesidad de asideros metafísicos, por ponértelo de alguna forma. Bueno, pues vamos a seguir platicando con ella hoy en Consentido. No se muevan que ya regresamos. La mujer compra flores cuando va camino a casa y recorre con ellas las calles nocturnas. Mira los ojos que la miran, imagina las historias que la inventan. Una abuela enferma, una declaración de amor, un poco de fe, una devoción. Y así transita medio camino, mudando de vidas y posibilidades, mientras los autos pasan a su lado y ella le pisa los talones a su silueta que se adelanta por banquetas anaranjadas. Silueta de mujer sola con ramo de flores en la mano. Entonces llega a casa sonriente con sus flores y sus historias y siente que su abuela mejoró, que sus oraciones serán respondidas, que alguien la ama. Enciende las luces, prepara el florero, lo observa un momento y mientras termina la noche, enciende el televisor. Yo la observo de reojo cuando paso frente a su ventana. El reflejo azul intermitente de la TV lanza contra la pared su silueta temblorosa. Silueta de mujer sola con florero. Ha de esperar a alguien, imagino, mientras cierro mi puerta. Y como si ella intuyera mis pensamientos, apaga el televisor, se encierra en su cuarto con una nueva historia y sonríe, como si esa noche alguien no tardara en llegar. Hoy
Hoy en Consentido estamos platicando con Vania Vargas. Ya en los primeros minutos entendimos cómo sucedieron algunas rupturas bueno, que siempre pasan, ¿no? De la infancia, desde que nacemos, ahí está la primera ruptura, ¿no? El cordón umbilical, que le abren la panza a tu mamá o naces por parto natural, pero igual se rompe la bolsa. Hay rupturas durante toda nuestra vida y no necesariamente son negativas, sino simplemente son parte del proceso. Otra ruptura muy importante que también conocemos, que te marcó mucho, fue venirte de Quetzaltenango para acá. En Quetzaltenango empezaste a hacer periodismo, ahí empezaste a enfrentarte con una realidad que pues no era que no conocieras, que pensaras que el mundo era feliz, pero la empezaste a vivir mucho más de cerca. Y cuando llegaste a Guatemala también te encontraste como con otros, como con unos perfiles ya dibujados para ti, por ser mujer, por ser del interior, por ser tan chava, porque tenías 20, 21. Sí, 20 tantos, ajá, 21, 22. Contame de esa venida a Guatemala, de estudiar, decidir estudiar letras, porque además tampoco es una carrera fácil de estudiar. Sí, bueno, yo en principio, cuando salí desde que estaba en el colegio, yo quería ser maestra de literatura, esa era mi idea, ¿no? Y bueno, había una especie de profesorado en Quetzaltenango. Ese año fui a averiguar todo el asunto, pero resultó que ese año cabal habían cerrado la carrera, o sea, literatura no es una carrera que mucha gente quiera estudiar, entonces, bueno, quise venirme para la capital, pero tenía 18 años. En la provincia vos sabés que, bueno, la capital es un cuco, o sea, vos decís la capital y temblás, o sea, es todo lo que ves en los periódicos, en los noticieros, ¿no? Bueno, yo solamente, en mi casa somos solo mi hermana, yo y mis papás, entonces no iban a dejar que yo viniera, ¿no? Y bueno, eso me obligó a buscar una carrera en Quetzaltenango. Empecé a estudiar Ciencias de la Comunicación, empecé a trabajar en el único periódico que había allá, que era el Quetzalteco, y estuve trabajando un tiempo, pero bueno, yo lo que quería era estudiar literatura, entonces una vez estuve más crecidita, ¿verdad? Un día decidí, bueno, no, dejo todo, dejo la universidad y me vengo para acá. Cuando escribís para niños, ¿querés que permanezca la esperanza, el amor, la felicidad en ellos y que eventualmente se les rompa como se les tenga que romper esa ilusión? ¿O cómo es esa? Mira, bueno, empecemos por la cuestión haciendo esa relación. No, este libro para niños, la verdad es que surgió de un ejercicio lúdico, un ejercicio que yo disfruté muchísimo, yo me reí muchísimo, o sea, algo que no pasa con los otros libros, ¿no? Pero no pretende de ninguna manera, o sea, dar ningún tipo de falsas esperanzas o de inculcarle a los niños nada, o sea, no tiene ningún fin pedagógico, simplemente yo me divertí y espero que los niños se diviertan, ¿verdad? Es un ejercicio contemplativo ante todo, o sea, más que todo es eso, es aprender a ver los detalles pequeñitos que nos rodean, ¿no? En este caso, los habitantes del aire, pues todo eso son los pájaros, los barriletes, las bolsas plásticas, ¿no? Que rondan por la calle. Entonces, es un ejercicio contemplativo, ¿no? Que yo creo que los niños, que son esos seres contemplativos por excelencia, van a poder entender muy bien, ¿verdad? Entonces, y claro, conforme va pasando el tiempo, ese ejercicio contemplativo te lleva a observar otro tipo de cosas, ¿no? Cosas realmente que no van a ser bellas, pero que vas a aprender a abrazar con esa sensibilidad que vas creando, tratando de entender tu entorno. Y es que eso sí, diría yo que es el elemento, el hilo conductor, digamos, en cualquier cosa que leamos tuyas, incluido el Twitter. Y es la sensibilidad. La sensibilidad que puede hacer que te encabrones un día, o la sensibilidad que puede hacer que llores otro día, o la sensibilidad que te puede hacer suplicar porque ya se detenga algo otro día. No es sensibilidad al fin. Esa sensibilidad viene de tus padres, viene de Mira, yo creo que la sensibilidad sí puede ser una cuestión heredada, ¿verdad? Pero por otro lado, yo creo que es algo que viene adentro de vos, ¿no? O sea, es como, bueno, de repente a vos te hacen así, no sentís, a otro le hacen así, se mata de la risa, a otro le duele muchísimo, ¿no? O sea, yo creo que también es algo que vos traes, ¿no? O sea, yo te puedo decir, de la sensibilidad yo la puedo ver en mi madre, por ejemplo, ¿verdad? Pero también puedo ver, o sea, una fuerza y
una dureza y una capacidad de discernir las cosas de parte de mi padre, y tal vez eso de alguna manera se unió en mí, ¿no? Y puedo bailar entre los dos estados, ¿verdad? Entonces, pero es algo que yo creo que todos traemos y que es cuestión de educarlo, ¿verdad? O sea, y lo educas viendo, De leyendo, permitirlo. escuchando, permitirlo. ¿Cuál es la relación con tu mamá? Yo sé que la amas muchísimo. Sí, mira, yo creo que, bueno, en este caso sí, en el libro, quizá este día tampoco sea hoy, es donde, bueno, aparece mucho la figura materna, ¿verdad? Y que ese libro de alguna manera es una especie de juego de espejo, ¿no? O sea, yo miro en este caso, bueno, en la madre una especie de espejo, de reflejo, de doble, ¿no? O sea, los padres de alguna manera tienen la idea de que los hijos cierran círculos, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasa cuando no encontrás ese reflejo, verdad? Cuando de repente tal vez no es, o sea, los hijos no son lo que los padres pensaron que iban a hacer, o de repente pues hacen otras cosas que tal vez, o sea, son las vidas posibles, ¿no? Las vidas que no tomaron tal vez, ¿no? Pero de todas formas ese encuentro resulta siendo traumático también para ellos, ¿no? Entonces es una especie de identificación y también de tratar de comprender, ¿no? Y de encontrar comprensión, ¿verdad? De eso se trata ese juego de espejo, ¿no? La relación con mi madre yo creo que es una de las más cercanas que tengo dentro de mi familia, eso que somos un núcleo bastante reducido. Y bueno, yo creo que eso me permitió tener ese tipo de verla como un doble, ¿no? O sea, yo su doble, o sea, vernos en esa especie de reflejo, ¿verdad? Y que además hay una identificación de género, hay una identificación de mujer que es bien importante también, y que ya vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa. No se vayan, que estamos platicando con Vania Vargas. Consentido, estamos en Café Arte, aquí adentro de Casa del Águila, un lugar riquísimo, con brisa, con un lindo jardín y con buena compañía se disfruta todavía más. Café Arte, adentro de Casa del Águila. Vania Vargas es nuestra invitada en Consentido hoy, y antes de la pausa hablamos sobre la identidad de género, esa identificación. Cómo siempre ha estado presente en ti, se fue desarrollando con el tiempo. Yo leí algo que escribiste tú sobre las mujeres escritoras de Guatemala, que fueron las que abrieron la brecha para que hoy, poco a poco, digamos, nos acerquemos a hablar de literatura, y no de literatura de mujer o literatura de autora o de autor, ¿no? O de autoro. Esa identidad, esa fuerza, esa empatía, esa cercanía, ¿cómo se desarrolla en ti? Pues mira, uno se va, conforme va pasando el tiempo, conforme va trabajando, conforme va enfrentándose con el entorno, con más personas, pues te das cuenta que te miran como un ser diferente, ¿no? O sea, yo hacía alusión en ese mismo texto, ¿no? A algo que Luis de León y Mario Roberto Morales hablaban en algún momento, que le decía, bueno, yo no sabía que era indio hasta que bajé a la antigua, ¿verdad? Y le pregunta a Mario Roberto Morales, bueno, ¿y antes qué eras? Pues persona, ¿no? O sea, vos creces pensando que sos persona, y de repente te das cuenta, no, que sos mujer, ¿verdad? Y claro, o sea, hay momentos de tu vida muy fuertes en los que te das cuenta de qué significa ser mujer, ¿verdad? Te das cuenta de todo el peso realmente grande que cargas encima socialmente, religiosamente, y entonces te das cuenta que tenés que defenderte de alguna manera, ¿no? Y tenés que tratar de entender esa condición, y a partir de ahí pues tomar una posición, una postura, ¿no? Entonces, pues yo pasé por todo eso, he pasado por todo eso, y bueno, como te digo, mi conclusión, digamos, en todo este camino hasta este punto es eso. Yo espero que llegue el momento en el que que no se nos vea exactamente como mujeres o como literatura escrita por mujeres o el arte de las mujeres, ¿no? O sea, es arte, es literatura. Somos seres humanos. No ha sufrido directamente el rechazo, no ha sido discriminada, pero ¿crees que cómo ves a la mujer en Guatemala? Porque la discriminación es
está No, ahí. sí, está allí. Yo te digo, yo creo que yo soy una persona privilegiada, ¿no? O sea, yo no puedo quejarme en ese sentido, pero sí estoy consciente que falta muchísimo. O sea, hay muchas, muchas mujeres, o sea, que tienen que luchar todos los días por pues conseguir un lugar, ¿no? En su trabajo, incluso dentro de su propia familia, ¿no? O sea, mujeres que que van a trabajar las 8 horas del día, regresan a su casa y todavía tienen que seguir con el trabajo doméstico, ¿no? Con cuidar a los hijos, con atender al marido. Mujeres que tienen que luchar por un mejor puesto de trabajo, no solo por el hecho de ser mujeres, o luchar por sus derechos porque están embarazadas en un puesto de trabajo. Y yo creo que falta mucho en ese sentido. Yo únicamente puedo considerarme una persona afortunada. Y hablando de falta mucho, pues ahorita en Guatemala estamos en un momento histórico, súper, súper particular. Y yo me siento, esa sería la manera de explicarlo así, que yo pienso en la revolución del 44, por ejemplo, y es la Guatemala de mi abuelo. Incluso en Serrano Elías y es la Guatemala de mis papás. Pero esta Guatemala, o sea, es nuestra Guatemala. Y cuando te leemos también es fácil ver que tenés una postura bien clara, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué ves? ¿Qué decís de todo lo que pasa? Pues mira, yo creo que estamos en un punto de no regreso, ojalá sea así, ¿verdad? Yo creo que hace un mes más o menos, con la primera manifestación del 25, se llevó a cabo un hecho simbólico, ¿no? O sea, un despertón, ¿no? De la clase media, de nosotros como jóvenes. O sea, simbólicamente se retoman los espacios públicos, la gente sale a la plaza, saca su indignación. Y bueno, y luego eso es alimentado por las cosas que van sucediendo después, la renuncia de Valdetti, por el destape, digamos, de todos estos nuevos casos de corrupción que van encendiendo, digamos, esa necesidad de la gente de abrir los ojos, de darse cuenta de lo que está pasando. Yo nunca había visto, digamos, una oposición tan fuerte, digamos, desde las redes sociales, desde las manifestaciones afuera, y no solamente contra el gobierno ahorita, sino contra los partidos políticos que se están tratando digamos, de seguir la misma línea, ¿verdad? O sea, sin ninguna reforma, sin ningún cambio, claro. Entonces, para mí también, o sea, yo también estoy asombrada, yo también estoy entusiasmada con todo esto que está pasando. Yo creo que, como ya lo han dicho por allá afuera, estamos naciendo y eso es maravilloso. Hay que seguir naciendo, Sí. hay que seguir pujando para parir y seguir llorando para mamar. Porque Claro. si no, nos vamos a morir en... No, sí, hay que se va seguir. a aguadar la... Hay que seguir, y yo creo que nuestra obligación es empezar a construir esa conciencia crítica, ¿no? Empezar a tratar de saber, bueno, qué está pasando afuera, enterarnos, leer, revisar el pasado, ¿no? O sea, alimentar la memoria. A partir de eso yo creo que podemos ver con mucha más certeza hacia el futuro, y eso nos corresponde, es nuestro tiempo, como vos decís. Se nos acaba el tiempo. Te cuento que el programa lo terminamos siempre o casi siempre con unas palabras. Como es tan cortito ese juego de yo te digo una palabra y tú me dices qué significa esa palabra para ti. La buena es que no hay equivocaciones, o sea, todo está bien. Por supuesto te tengo que preguntar qué significa si yo te digo literatura. Híjole, es mi vida, ¿no? Alrededor de la literatura, por la literatura estoy aquí, alrededor de la literatura gira todo, mis amigos, mis días, mi trabajo. Soledad. Es un estado imprescindible para crear, para conocerse, para entender el exterior. Melissa. Es mi doble, es mi hermana, es mi sangre. Isabel. Es mi doble, es mi... es la que mira, es la que juega. Feminismo. Es una palabra que tenemos que entender todavía muy bien, que tenemos que tratar de comprender, ¿no? Y para que adquiera realmente un significado real en nuestras vidas y en las de las mujeres que nos rodean. Y política.
es un cuco al que no le tenemos que tener miedo, es una posibilidad que tenemos para cambiar las cosas, es una visión de las cosas, es un compromiso que de alguna manera, queramos o no asumimos, queramos o no tenemos que asumir. Pues bien, muchas gracias por tu tiempo. El libro Señas Particulares y Cicatrices, que es este que está acá, acaba de salir a la venta. Muchas gracias a ti por estar acá y a ustedes por estar ahí del otro lado. Comenten el programa usando el hashtag Consentido1850. Soy Beatriz del Cid. Waking up in a cheap hotel, trying to figure out what went wrong. When I look around, nothing is the same. Looks like we had fun, maybe it's meant to be.